Buenos días. Empezamos semana. Mm, Tiene como algo mágico, ¿no? Ahí es verdad que cuando pensamos en algo, enseguida nos lleva a vincularlo. Para mí el lunes es como empezar la semana, y es como si hubiera una luna nueva, ¿sabes? Como empezar un proyecto de algo. No sé vosotras, pero a mí me encanta cuando voy acabando las cosas, cuando se acaban los botes, cuando no me gustan las cosas a medias. O sea, me gusta o que estén empezando o que estén terminando. Tengo como el tic ese de las cosas a medias, de ver algo medio lleno, medio vacío y me genera como un poquillo de ansiedad. Por eso voy juntando botes y rellenando mitades. Pero empezar la semana siempre me da como, tenemos tanto por delante, es como si tuviéramos un montón de días por delante y es, qué bien, me gusta. Me encantan los lunes, pero también me encantan los viernes. Así que es como de manera inmediata ha habido podemos empezar cosas nuevas, vamos a empezar a hacer algo. Y el empezar es como ponerte las pilas, es como cargarte las pilas de, venga, vamos, colócate la mochila, los zapatos, que empezamos. Así que es lo que vamos a hacer hoy, cargarnos esas pilas y empezar, porque hay tantas cosas que vamos dejando en el tintero, hay tantas cosas que vamos em, poniendo detrás. Bueno, esto ya lo haré. Bueno, está bien, esto para otro momento. Y es como la sensación de ponerlo delante. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer empezando la semana? ¿Dónde voy a poner mi foco? Para mí hay algo muy importante a lo que le estoy dando como mucho valor y todo lo que veo alrededor me lleva ahí, es aceptar el momento, es a realmente a acoger lo que ocurre en el momento, porque hay un montón de cosas que descartamos, descartamos la dana, que claro, no, esto es malo, descartamos el irte a la cama pronto porque eres una abuela, descartamos el irte a la cama tarde porque no te cuidas, descartamos el desayunar y que te apetezca una tortita. Hay un montón de cosas que descartamos. Hay un montón de cosas que simplemente opinamos que no es correcto, que está mal, que hay algo que está mal. Si no tengo energía, siento que algo está mal. Si tengo mucha energía, siento que algo está mal. Es como una lucha por no aceptar el momento, por no aceptar dónde estás. Y parte de ello es como, ¿sabéis? Cuando miras alrededor, yo, mis últimos años han estado dedicada, entre comillas, a eso que pensaba que era la espiritualidad. Y siempre te va como dirigiendo. La propia nueva era de espiritualidad siempre te va dirigiendo a lo que tienes que hacer, a cómo tienes que ser. Y de alguna manera va apartando o te va haciendo que apartes partes de ti. Es como cuando me enfado, no puedo estar enfadada, porque si estoy enfadada, no es lo que se espera de mí. Cuando tengo miedo, no es lo que se espera de mí. Como automáticamente nos hacemos una idea de cómo tenemos que ser y nos vamos alejando, alejando del momento, alejando de simplemente estar ahí. Y vamos a crear un espacio para permitirnos sentir la naturalidad del momento que está ocurriendo, que está ocurriendo en este momento dentro de mí. ¿Cómo me siento?
Y una pregunta tan sencilla de cómo me siento, ¿por qué es tan difícil responderla? Me he ido poniendo, he ido cortando con el jamón, con el cuchillo jamonero, he ido quitando partes de mí, amoldándome a lo que debería de ser, a esa buena persona. Pero ¿y si tuviéramos un espacio donde pudiéramos realmente ver ese todo? Donde si empezáramos realmente a entender en la mente que el todo se manifiesta de todas las maneras posibles y que en todas ellas el todo está dentro y que puedo acogerlo, puedo llegar a ese todo caminando hacia el centro de la experiencia. Como si pudiéramos sentir nuevamente ese agua, esas diferentes formas en las que el agua se expresa. Como si pudiéramos sentir esos pequeños ríos fluyendo en ese viaje al océano, donde cada uno de ellos sigue siendo agua. Agua en forma de lluvia, agua en forma de lago, agua subterránea, agua putrefacta, estancada. Siguen siendo agua. Si pudiéramos desear dar una respiración profunda para acogernos, para acoger, para realmente poder dejar que sentir esas ondas. Cuando algo ocurre, marca unas ondas en movimiento y poder llegar a ello. Como hablaba recientemente, y estábamos viendo el poder de la mente, cómo la mente genera experiencias, cómo desde la mente también se crean realidades, porque la mente entiende que eso es una realidad. Puede que esa realidad no esté en contacto directo con lo que está ocurriendo en el mundo materia, solo esté en la mente, pero la mente vuelve a ser una nueva realidad. ¿Sabéis? Cuando imaginamos y creamos y fantaseamos, esa es nuestra realidad. Así es como movemos nuestro cuerpo, como experimentamos la angustia, la ansiedad o el soñar que estoy ahí, metida en ese mundo, en esa dimensión mental. De la misma manera que cuando vivimos en la mente y creamos, también estamos en otra dimensión física. Y no es la totalidad de lo que es una expresión física. Lo mismo que tenemos la mente, y desde la mente se genera, se crea. Aunque solo esté en nuestra dimensión mental, en el físico vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando vamos al mundo físico y vemos con los ojos o sentimos con las manos, hay una parte que creamos desde ahí, pero no es la totalidad de lo que es, mucho más allá de lo que ven nuestros ojos, de lo que sienten nuestras manos. Y es seguir abriéndonos. En vez de llegar a estrechar y a cortar el camino, a ir desechando sensaciones o situaciones, ¿cómo sería abrirnos? ¿Cómo sería empezar a abrirnos, a ir acogiendo, agrandando, a dejar que todos los
dimensiones entren dentro, que pueda entrar en la dimensión de la mente, que pueda observar los movimientos que tengo en la mente, que no me dirija la mente hacia ningún lado, sino observar los movimientos de la mente, observar los movimientos del físico, de este mundo físico, cómo aparentemente te llevan a un lado o al otro. Es como cuando veis las noticias, que es real en lo que nos han contado, que era real en lo que creíamos. Y en vez de suprimir esa parte, porque dejas de confiar en ellos, o porque ya no te apetece estar ahí, ampliar, seguir buscando qué es verdad, qué es verdad, cómo puedo ampliar mi visión. Muchas veces simplemente dejamos de ampliar porque entramos en desilusión, porque entramos en decepción. Y dejamos de habitar ese momento, de que esa desilusión, esa decepción, se conviertan en ascensores que te muevan a plantas inferiores o plantas superiores. Pero son parte del camino, son parte de esa información que se abre y te lleva a otro lado y te lleva a otra parte de ese todo. ¿Cómo sería aprender a no descartar ninguna emoción, ningún evento, ningún pensamiento? ¿Cómo sería aceptar esa parte nuestra que se obsesiona con algo, se nubla y no ve más allá? ¿Cómo sería observar realmente dónde te lleva esa obsesión? ¿O dónde te lleva una desilusión? ¿O un enfado? Acaba siendo la sensación de presencia. Estás realmente presente. De la misma manera que nos es muy difícil abrazar a Dios en todas sus diferentes facetas, abrazar ese todo. Y enseguida partimos. Esto lo dejo entrar, esto lo echo fuera. Así lo hemos hecho continuamente con nosotros. Hay partes que abrimos y nos sentimos orgullosas. Hay partes de nosotros incluso que exageramos, que amplificamos. Y hay partes que negamos, no expresamos. Hay partes que ocultamos. ¿Cómo sería empezar a hacer ese trabajo de mantenerte dentro de ti? Entrar en esa presencia, donde podamos ver esas sombras, esas luces, esas partes a las que damos brillo. Incluso compramos bombillas para que alumbren bien, para que todo el mundo pueda verlo. Y podamos ver esas otras partes. Tenemos abandonadas y llenas de telarañas. Y que cada vez que van a decir algo, les cerramos la puerta, para no permitirles el paso. Entrar en un mundo de realidad. Entrar en ese mundo de acoger el momento. De acoger quienes somos. De autenticidad.
Me pasa mucho ahora cuando hablo con gente con la que he estado relacionada en diferentes sangas, en diferentes comunidades. Y cuando mantengo una conversación con ellas noto un montón de vacío. Noto cómo se pretende exagerar algo, como, como si desviáramos la atención a esas partes que están súper iluminadas, que han comprado un montón de bombillas para iluminarlas. Como el tener que demostrar algo, el creerte que eres algo. Y cómo aparece la soledad, cómo aislamos. Solo tengo que mirar fuera, cuando miro al colectivo y veo todos los movimientos que está viendo, así como es fuera es dentro. Todos estamos viviendo un montón de movimientos internamente. Pero cuando pretendemos estar por encima de esos movimientos, cuando pretendemos fijarnos simplemente en aquello que está estable, estamos siendo deshonestos con nosotros mismos. Es como si en un canal de televisión, si en la tele pusiéramos simplemente los canales donde todo es amor, ese amor que consideramos, esos romances de parejas donde todas las relaciones salen bien, y nos olvidáramos de todas las relaciones que acaban bien, no estando juntos. Es como si limitáramos una visión, como si limitáramos nuestra existencia a eso que tenemos ligado en la mente. Y hay tantos cambios ahora mismo, hay tantas puertas nuevas que se están abriendo, donde las diferentes formas en las que lo hacíamos antes no funcionan, no funcionan. Estamos viendo, estamos comprobando que dábamos por hecho un montón de situaciones, a un montón de personas, un montón de cargos que no funcionan, que hay que reajustarse y realizar un cambio. Y ese cambio que vemos fuera, que es fácil de identificar fuera, son todos los cambios que nos está pidiendo internamente, esos reajustes, formas de pensar que no funcionan, formas de actuar que no funcionan. Y si sentimos cómo la frecuencia de la Tierra ha ido cambiando, se ha ido incrementando, incrementando, incrementando. Y en el último año se ha triplicado y se ha ido sosteniendo esa nueva frecuencia, se ha ido instaurando una nueva frecuencia, un nuevo campo de energía. Podemos entender que esa frecuencia está ahí para realizar cambios también en nosotros, cambios en nuestra manera de percibir, en nuestra manera de actuar. Frecuencia que nos permite subir y bajar a nuevos pisos que antes no teníamos acceso a ellos. Y es una sensación de entender que ese cambio es inevitable, que este momento donde se rompen cosas es como sentir que ese huevito se está abriendo, que aparece un nuevo pollito.
Aparecen un montón de nuevas oportunidades, de nuevas maneras de actuar. Pero tenemos que pasar por esos capullos. Tenemos que pasar por esa transformación. Es como si mudáramos esa piel de serpiente. Es como si pudiéramos estar tan a gustito en esa nueva piel que se está formando, sabiendo que hay una. Tenemos que dejar. Podemos dejarla maldiciéndola y dándola patadas, o negándonos a verla, y que ocurra simplemente. Podemos aceptar todo el movimiento que nos ha llevado a esta transformación. Como si pudiéramos entrar en gratitud, todos los movimientos que hay. Es como cuando acabas de dejar una relación y puedes empezar a sentir todo lo que te aporta, toda la estela que deja ese final de relación, toda esa energía de los nuevos deseos. Ahora deseo, ahora quiero. Y esa manera donde fuimos viendo, es como esa vista atrás, te das cuenta de todas esas cosas que ocurrieron, de cómo ocurrieron. Y puedes ir viendo esas partes de ti que necesitaban. A veces actuamos como si fuéramos niñas de 3 años. A veces actuamos como si fuéramos niñas de 9. Y tenemos que entender que aunque tengamos un cuerpo maduro, aunque te mires al espejo y veas un cuerpo maduro, muchas veces las partes de ti que dirigen esas situaciones que te llevan a comportarte así no son tus partes maduras. Hay partes de ti que necesitan atención, que necesitan esa mirada, que necesitan ese cuidado y ese mimo. Y es ese empiece de semana, dándonos el permiso de cuidar esas partes, de poder mirarlas, poder empezar a sentir, ese estar cerca de esas partes que nos horrorizan de nosotras mismas, de las que no nos sentimos orgullosas, porque la espiritualidad, la sociedad, tu familia, tú misma, el primado negativo que puedas ver en las películas, que dicen que no está bien. Es empezar a sentirlo. Empezar a sentir dónde nos llevan nuestros actos. Voy a poner un ejemplo. El otro día me llevé a los niños a la Warner y cuando tenía que recogerles, me perdí. Estuve 40 minutos intentando recogerles por la entrada principal que era y solo conseguía llegar a la puerta de empleados. A la tercera vez que ya estaba allí, o sea, 40 minutos tarde, los niños llamándome, no tenían las chaquetas, tenían frío. Yo tenía un estrés ya. Era incapaz de llegar hasta mi destino. Y el chico que había, pues la verdad es que era como con poca sangre, vamos a definir con poca sangre. Y yo empecé a ser borde, empecé como
a pagar todo mi estrés con el chico. No entendía, o sea, no entendía cómo, es como si dependiera de él el que yo no pudiera llegar a un destino. Cuando el chico me mira como diciendo, a ver, que yo estoy aquí trabajando y tú eres la inútil que no sabes llegar a tu destino. Fue una sensación donde yo misma me iba viendo como me iba calentando. Y en la superficie podía parecer como una tía súper borde que no sabe controlar su genio. Pero cuando me tomé el tiempo de profundizar ahí, era la desesperación. ¿Sabéis cuando yo he tenido muchas experiencias de tener que hacerlo todo sola? Cuando yo llegaba, o sea, cuando me ponían a casa a limpiar la casa y a cuidar de mis hermanos, sensaciones de estar, hay una parte de mí que estaba tan harta de tener que hacerlo todo sola. Cuando alguien da por hecho que tú puedes, o cuando tú misma das por hecho que tú puedes con todo. Pues después de permitirme llegar ahí y entrar en qué borde, no sabes manejar el genio, vaya estallido, o sea, después de todo eso, cuando me dejé caer y realmente me pude sentar en todas las emociones, era el deseo de compartir cargas. ¿Sabéis? El deseo de hacer algo con alguien, el deseo de tener una mano en el hombro, de recibir ayuda. Y fue algo nuevo. O sea, llevaba tanto tiempo sin mirar esa parte, tanto tiempo sin mirar que realmente hay un deseo de compartir, un deseo de trabajar en equipo, un deseo de encontrar a alguien que tenga las mismas ganas de hacer algo. En vez de funcionar como funciono yo, donde yo puedo con todo, ya me encargo yo de todo. Lo que realmente estaba deseando desde dentro es compartamos, hagamos. No hace falta que sea el 50%, pero una sociedad, una comunidad, una familia, amigos, donde podamos colaborar juntos, donde la carga no la lleve yo. Y para poder acceder a los deseos, a veces tenemos que meternos en esa frustración. ¿Qué hay que estar rehuyendo? ¿Cómo se expresa eso que no miras? ¿Cómo se expresa aquello que dejas de lado? En mi caso, cuando éramos pequeños, pues uno tendría 7, el otro 8 y otro 9. Y a la que dejaban encargada de hacer todo era a mí. Mis hermanos podían estar jugando y haciendo un montón de cosas, pero era yo la encargada de la casa. Y no conseguía que me ayudaran nunca, porque mamá les decía que no tenían que hacerlo, no tenían por qué ayudar, que tenía que encargarme yo. Pero yo intentaba, de todas las maneras posibles, que ellos me ayudaran también, que realmente se involucraran en esta labor que no era nada grata. Y recuerdo que en esos momentos cuando estaba sentada esperándoles, en ese viaje donde estaba uf, integrando todo lo que había ocurrido, ese fuego que salió, ese queme, que iba, o sea, aparentemente era como el culpable a este pobre chico que estaba en la garita y no sabía indicarme. Pero había mucho más allá, mucho más allá. Eso estaba conectado con mis 9 años, conectada con frustraciones, conectada con patrones donde desde ahí empiezo a entender que soy yo la que me tengo que encargar de todo, que soy yo la responsable de todo.
Porque pasara lo que pasara en la casa, da igual que yo la hubiera limpiado y la hubieran ensuciado, da igual, yo era responsable de todo. Y obviamente en la mente hay partes donde eso no es real. Yo me escucho y digo, no, no, eso no es así. Pero lo que se generó en mi campo, lo que se generó en mis neuronas y lo que di por hecho era yo soy responsable de todo. Por eso he tenido una vida donde me he ido cargando las situaciones a la espalda. Porque en esas edades lo que se me quedó fijo como una regla es yo soy responsable de todo. Porque era así en ese momento. Y en vez de crecer o dejar espacio para que las cosas cambiaran y que desde ahí se generara algo nuevo, como funciona la mente es lo fija, clava chinchetas, clic. Esta es una realidad. Y lo que estamos haciendo ahora es identificando cuáles son las chinchetas y poder quitarlas. Poder entender que no nos regimos solo por la mente, que la mente es parte de esa totalidad. Que no solo soy un cuerpo ligado a una mente, a unas emociones o a un alma, sino que soy un espíritu que tiene incorporado dentro herramientas como la mente, como el cuerpo. Es una sensación diferente. No soy un cuerpo donde dentro haya mente, donde dentro haya alma. Soy el espíritu. Y dentro de ese espíritu, de esa totalidad, hay mente, hay cuerpo, hay chinchetas, hay reglas dentro. Y puedo sentir la expansión, cómo es diferente habitar en un cuerpo o habitar en un todo, donde hay diferentes partes que lo integran. Estamos en un momento donde se puede ver con claridad todas esas limitaciones. Hemos hecho muchas veces ese símil, estar en la montaña y sentir un prado inmenso, un prado cercado, limitado. Y es momento de que vayamos encontrando todas esas limitaciones que nos hemos puesto y empecemos a sentir que somos ese espíritu, que somos esa totalidad. Expandirnos. Empezar a sentir cómo es esa expansión. Esa expansión que habita en cada espacio. El espacio es pura expansión. Sabéis que cada célula está formada como por un 0,00001% de materia y el resto es espacio. Sabéis que nuestro ADN tiene 3 partes de materia y el otro 97 es espacio. ¿Cómo sería realmente querer habitar en esa expansión, en ese espacio? Y desde ahí ir viendo, ir sintiendo nuestras limitaciones, experiencias que dimos por hechas, experiencias que nos han marcado, limitado, vallado el camino. Y que cuando te permites entrar a ellas, sobre todo son como reacciones de querer evitarlo. Es como si tuviéramos una reacción y te sintieras avergonzado de lo que acabas de hacer.
Ese mismo peso hace que se vuelva a hundir más, que no lo mires. Pero si la vergüenza fuera una clave para querer mirar algo, ¿esto por qué me da tanta vergüenza? ¿Qué hay detrás para que me dé tanta vergüenza? ¿Cómo puedo masterizar esta vergüenza y meterme en ello? ¿Cómo puedo encontrar el amor? ¿Cuántas veces tengo que respirar hasta llegar a poder amar esta situación? Hasta poder ver lo que hay detrás. Cuando sigues escarbando, o en mi caso, cuando yo seguía escarbando, de por qué era la historia, de que quería que lo hiciéramos todos, que me ayudaran mis hermanos, más allá de tener tiempo para poder jugar yo también. Hay una historia donde en mi casa siempre se decía que se nos quería a los tres por igual, que los tres éramos iguales, pero yo no lo veía. O sea, mi percepción cuando era pequeña es que a mí solo me quería papá, no me quería mamá. Y que como que mamá me aislaba y me sacaba. Entonces era el hecho de poder entender que si realmente éramos iguales, si conseguía que los tres fuéramos iguales y que tuviéramos la misma responsabilidad, podría conseguir el cariño de mamá. Fijaros cómo piensa la mente, cómo ancla, cómo, cómo va atando un cabo tras otro cabo, un cabo tras otro cabo. Y se va poniendo valla sobre valla, valla sobre valla. Todo porque no era capaz de entender el amor. No era capaz de entender, no era capaz de aceptar la forma en la que ocurría. Era un amor celoso. Muchas veces tenemos celos de si nuestra pareja trata mejor a uno de sus hijos o no. Y mi madre supongo que trataba de compensar, porque es verdad que papá tiraba por mí y yo era la niña de papá. Entonces trataba de compensar esa niña de papá. Son situaciones cuando te permites llegar a ellas y a seguir viendo, ok, es genera ese deseo. ¿Cómo es el deseo de ser la niña de mamá o ser la niña de tus padres? ¿Cómo es ese deseo de ir profundizando? Mm. Y tienes que atravesar el dolor. Obviamente hay un dolor. Si quieres seguir profundizando, esto tienes que marcar el botón. Y hay muchas experiencias donde yo no me he sentido ese amor de mamá, donde he sentido el amor en esa sombra. Y detrás siempre hay un deseo. Siempre hay un deseo. Ese deseo de ser amada, ser reconocida, que tenemos todos. Ese deseo de ser incluida. Ese deseo de ser parte de. Y es darnos el tiempo de habitar esos momentos donde no nos hemos sentido incluidas, donde no nos hemos sentido parte de. Y da igual que el juego solo haya estado en la mente, que yo lo haya vivido de una manera, que la realidad física haya sido de otra, o que la realidad de una dimensión del espíritu sea totalmente diferente. Permítete ir ampliando cómo lo has sentido y abrazar ese sentimiento. Da igual que en la realidad del espíritu todos seamos amor y todos seamos uno, con diferentes caras. Cuando nos empezamos
a partir de entrar en ese juego de la separación. Separamos ese mundo físico, ese mundo mental. Hay diferentes estados en cómo nos sentimos. Y no hay nada de malo en sentirlo. No hay nada de malo en profundizar en ello. Es como abrir sensaciones y abrir esas puertas y atravesar esas habitaciones de esas puertas hasta llegar a nuevas puertas. Y hasta dejar que todas esas puertas que se van abriendo, esos caminos que vamos cruzando, todas ellas vuelvan a acabar a ese camino central, caben en Roma, caben nuevamente en el espíritu. Pero para que sea real, no lo puedo pretender. Para que sea real, tengo que cruzar esa sala con todo lo que hay en ella. Para poder llegar a esa niña de 9 años en esa experiencia de la Warner, tuve que dejarme caer en una sensación de odio profundo hacia mí misma. ¿Cómo puedes ser capaz de gritarle a este pobre chico? De juicios. De una sensación que se te queda marcada en el cuerpo de malestar y entrar al malestar. Normalmente huimos del malestar. Huimos de las sensaciones que no tienen una luz extra. Huimos de navegar senderos tortuosos, porque ya lo estamos juzgando. Pero ¿y si todo ello fueran diferentes caminos, diferentes posibilidades que se abren de encontrar ese centro, de encontrar Roma? ¿Cómo sería estar preparada en ese empiece de semana, estar arremangada y de querer navegar toda la semana, de querer encontrar a Dios en todos esos momentos, de querer profundizar, de querer que nuestro agua, nuestro río, como empezábamos, nos lleve a ese destino, a ese mar? Dejar que los caminos se abran para llegar ahí. ¿Cómo sería ir preparando nuestro cuerpo día a día en esa flexibilidad, en ese ser blandito, en esa predisposición a sentir, en esa predisposición a habitar el momento, a profundizar en el momento? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Dejar que los espacios se abran. Dejar que incluso cuando llegáramos a momentos muy tensos, cuando llegas a momentos donde se te obstruya la garganta, se te obstruya el estómago, donde notes una gran pelota en tu cuerpo, puedas permanecer ahí, observándolo, metiéndote dentro hasta que se vayan abriendo huecos y el espacio se vaya dando de manera natural y vayas abriéndote a ello, abriéndote. Estar ahí, habitando en esa totalidad, en ese espacio, abriéndote al espacio.
espacio. ¿Cómo es la sensación de tener espacio? De seguir respirando y respirando y respirando hasta que el espacio se vaya abriendo de manera natural. Es empezar a habitar de manera natural, el estar presente hasta que el espacio te acoja. En vez de ocultar, negar, apartar, abrazar la sensación de estar ahí, estoy aquí. Hasta que puedas sentir físicamente cómo ese espacio te abraza, te recoge y te permite reclinarte en ello. ¿Cómo sería empezar la semana? Sintiendo nuestra capacidad de respirar, nuestro deseo firme de estar presente, nuestro objetivo claro, de disfrutar de ese viaje donde en algún momento volveremos a Roma, donde volveremos a ese océano. Donde no hay tiempo, no hay tiempo. De cómo cómo podemos sentir que ese viaje es eterno. Eterno. Y en vez de querer correr, correr y correr y correr y correr y agotarnos hasta querer llegar a algún sitio, empezar a entender cómo podemos acceder a ese espacio. Ese momento donde se habita todo, estar ahí. ¿Qué significa tener espacio? Abrir espacio. Es entender cómo todo está dentro de ese espacio. Mis fijaciones, mi mente, mi cuerpo. Está dentro de ese espíritu. Así que os deseo que tengáis un buen empiece de semana, dejando que el espacio se vaya abriendo, que haya un espacio mental, que haya un espacio físico, que haya un espacio detrás de cada emoción, de cada cosa que nos acontezca, que podamos sentir ese espacio. Y recordemos respirar para habilitar esos espacios. Que recordemos la magia de profundizar, de descender, de ir abriendo puertas y puertas a cómo nos sentimos, ir viendo cómo el camino se dibuja, cómo te va llevando, cómo te va moviendo. Como en cada movimiento, conectada a ese espacio,
Hay una sensación de bendición. Bendición. Así que bendiciones en este comienzo de semana. Os doy un besito muy grande y os deseo un gran día.